Buen día, en este informe tendremos las curvas de calibración de azúcares y etanol presentado por Foriba Paula, León, Laura Sánchez Lice y María Caballero. Cuantificación de azúcares. Los azúcares reductores como la glucosa, fructosa y maltosa poseen grupos funcionales libres, aldehído o cetona alfa hidroxilada, que les confieren la capacidad de actuar como agentes reductores en reacciones de oxidación-reducción. Esta propiedad química fundamental permite su cuantificación mediante métodos colorimétricos, basados en su capacidad para reducir compuestos específicos, generando productos coloreados cuya intensidad es proporcional a la concentración del azúcar presente. Dos métodos clásicos ampliamente empleados son: primero, el método de Somogyi-Nelson, basado en la reducción del ion cobre 2 a cobre 1 por los azúcares reductores en medio alcalino caliente. El cobre 1 formado precipita como óxido cuproso, el cual se disuelve en una solución arsenomolidática para producir un complejo azul de molibdeno, que se mide espectrofotométricamente a 540 nanómetros. Segundo, método DNS, 3,5 dinitrosalicílico, basado en la reducción del ácido 3,5 dinitrosalicílico a 3-5 nitrosalicílico en medio alcalino caliente, produciendo un compuesto de color rojo anaranjado medido a 540 nanómetros. Es rápido, económico y adecuado para el monitoreo rutinario de glucosa residual en fermentación. Para la curva de calibración por el método DNS se preparó una solución patrón de glucosa y a partir de ella se realizaron varias diluciones, incluyendo un blanco. A cada tubo se añadió reactivo DNS y se calentó, permitiendo que el azúcar reductor reduzca el DNS y forme un compuesto entre naranja y rojizo cuya intensidad depende de la concentración. Luego se enfrió, se diluyó y se homogenizó antes de la lectura. La absorbancia se mide a 540 nanómetros porque es la longitud de onda en la cual el compuesto coloreado formado en la reacción presenta su máxima absorción de luz, permitiendo una medición más sensible y precisa. Y con estos datos se construye la curva de calibración de absorbancia versus la concentración de glucosa. Como se había hecho con anterioridad, el reactivo ácido 3,5 dinitrosalicílico únicamente reacciona con azúcares reductores mediante la reacción redox. Para la práctica se utilizó la glucosa, que es un azúcar tipo aldosa, de la cual se utilizarán diferentes volúmenes, y asimismo, con los volúmenes, las concentraciones variaban. Y ese tuvo una concentración inicial de 3,1 gramos sobre litro, y con este se efectuó la ecuación de dilución, la cual la podemos ver allí en pantalla. Luego, los valores obtenidos de absorbancia mostraron un incremento proporcional al aumento de concentración de glucosa obtenidos en una relación lineal. El ajuste por mínimos cuadrados arrojó la ecuación de absorbancia igual a 1,0716 por concentración gramos sobre litro, con una excelente correlación lineal de 0,9984, confirmando que el método DNS es altamente confiable. En un estudio relacionado desarrollado por Ruiz y Afanasjeva, se cuantificó la actividad enzimática de endobeta-mananasa, que es un aditivo comercial nutricional en la soya, y esto se hizo con DNS, con la curva de calibración de manosa. Se determinó la cantidad de azúcar que fue liberado por hidrólisis de la enzima, y pues en este caso también se obtuvo una pendiente positiva y un coeficiente de correlación cercano a 1, en este caso 0,9877. El etanol se cuantificó mediante cromatografía líquida de alta eficiencia o HPLC. En este método, la muestra del caldo de fermentación se inyecta en una columna cromatográfica donde los compuestos se separan según su interacción con la fase móvil y fase estacionaria. El etanol se identifica por su tiempo de retención característico y se detecta mediante un detector de índice de refracción o UV. El área del pico obtenido es proporcional a su concentración, la cual se determina comparando con una curva de calibración elaborada con soluciones patrón de etanol. El método enzimático es una técnica analítica basada en reacciones bioquímicas específicas, que estas nos permiten determinar la concentración de etanol mediante la medición espectrofotométrica. Este método se basa en la oxidación del etanol a acetaldehído mediante la acción de la enzima alcohol deshidrogenasa, en presencia del cofactor NAD+. Básicamente, durante la reacción, el etanol es oxidado y el NAD es reducido a NADH, según este principio de reacción. El NADH formado presenta una absorbancia característica a una longitud de onda de 340 nanómetros, lo que nos permite mirar su detección mediante la espectrofotometría. La cantidad de NADH producida es directamente proporcional a la concentración de etanol presente en la muestra. Esto quiere decir que al medir la absorbancia, pues nos es posible determinar la concentración de etanol. Se utiliza un espectrofotómetro ajustado a 340 nanómetros para medir la absorbancia del NADH generado pues, durante esta reacción. En el estudio realizado por Bonilla Ríos, como podemos ver en la derecha, se evaluó
La producción de etanol por fermentación alcohólica y su cuantificación mediante técnicas cromatográficas utilizando una curva de calibración construida a partir de soluciones patrón de etanol. Los resultados mostraron, como podemos observar, una relación lineal directa entre la concentración de etanol y el área de pico cromatográfico, con coeficientes de correlación cercanos a 1, lo que evidencia una alta precisión, sensibilidad y reproducibilidad del método. Además, el autor destaca una alta selectividad, lo cual minimiza interferencias provenientes de otros compuestos del medio fermentativo. Igual que lo reportado con la literatura, la curva de calibración de etanol en el lado izquierdo mostró una relación lineal entre la concentración con un rango de 4.734 a 47.34 gramos sobre litro y el área de pico cromatográfico. La serie lineal presentó un coeficiente cercano igual a 1, lo que indica una alta reproducibilidad y confiabilidad del método cromatográfico, que en este caso fue HPLC, y la ordenada al origen cercana a 0 sugiere una adecuada preparación del blanco y ausencia de interferencias significativas. Todos los datos usados para construir la gráfica salen directamente en la curva de calibración del HPLC, y de estos sacaron la concentración del etanol en porcentaje y el área de pico. Estas concentraciones se convirtieron a gramos sobre litro usando la densidad del etanol, que es 0.789 gramos sobre mililitro, para trabajar en unidades masa por volumen. Y con estas concentraciones y las áreas de pico se construyó la curva de generación en Excel. La relación obtenida es lineal, una correlación de 1, lo que indica que el área de pico es directamente proporcional a la concentración de etanol dentro del rango analizado. Y se obtuvo finalmente una función de área es igual a 2452 por concentración. Conclusiones. Número 1. Selección del método. El método DNS es ideal para monitoreo rápido de azúcares, mientras que el HPLC es más preciso y adecuado para la validación y análisis del etanol. Número 2. Confiabilidad analítica. Las curvas de calibración presentaron una alta linealidad, un R cuadrado mayor a 0.998. Esto nos confirma que ambos métodos son confiables para la cuantificación. Número 3. Calidad de los estándares. La ordenada al origen cercana a 0 nos indica una alta y una buena preparación de los blancos y ausencia de interferencias significativas. Y finalmente, número 4, que es la aplicabilidad en fermentación, que es que las curvas permiten cuantificar glucosa y etanol con precisión, facilitando así la evaluación del rendimiento y la eficiencia del proceso fermentativo.